libertad en su corazón si usted abre su corazón y deja que Dios sea el que le hable y le ministre. O si usted cierra su corazón, la palabra de Dios le va a acusar, le va a juzgar y le va a condenar por la eternidad. Entonces, estar aquí es serio y es delicado. Y es importante que usted saque lo máximo que puede sacar cuando usted mismo se expone a escuchar la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y con esa fe debemos ir delante del Señor. Padre, oramos creyendo, Señor, que cuando leemos los textos de la Biblia, estamos escuchando tu voz, tus palabras, lo que tú dijiste, lo que tú inspiraste a través de los escritores. Sabemos que es verdadera, lo creemos, que es suficiente, que es inerrante, que es completa, es perfecta, Señor, que es necesaria para nuestras vidas en toda área. Padre, y oramos que al escuchar ahora podamos ser bendecidos, redarguidos, enseñados, que haya convicción de pecados si es necesario, que haya arrepentimiento, que haya pasos de obediencia al escuchar lo que tú nos quieres hablar. Ayúdame a mí, Padre, a estar sometido bajo la autoridad de tu palabra y ser fiel a entregar lo que el texto dice como fue escrito, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Vamos a continuar hoy en el libro de Mateo. Hoy entramos en el capítulo 14, los versos 22 hasta el 33. El título que le he dado al mensaje es Jesús Todopoderoso. Y lo que viene a leer este texto es una pregunta que nos tenemos que hacer al leer el texto es ¿por qué Mateo está presentando esta narrativa? ¿Cuál es el centro de lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es? Y eso toma un poquito de tiempo, estar estudiando, estar leyendo, estar pensando. Ayer venía con Mario cuando veníamos de la conferencia y estábamos hablando los dos acerca de este texto, lo que contiene, lo que dice, por qué está escrito así. Y me estaba ayudando bastante lo que estábamos hablando los dos, queriendo entender qué dice Dios aquí. Y dice el texto así, verso 22 al 33 de Mateo 14. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua, sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. El verso 33 va a ser el verso clave en lo que queremos estudiar y creo que ese es el objetivo principal por el cual Mateo escribió esta porción, la adoración al Señor Jesús. Por eso he puesto Jesús Todopoderoso en el título de hoy. La semana pasada estuvimos viendo la porción donde Jesús alimenta a los 5,000 y antes de eso vimos la porción donde Juan el Bautista es muerto a manos de Herodes y lo que sucede en todo esto. Todo esto es una continuidad de esos eventos y hay un verso que vamos a tener que mirar atrás para entender algo que el Señor Jesucristo está haciendo con la oración. Pero quiero que miremos 5 cosas que este texto nos deja ver centrados en el poder del Señor Jesucristo, la autoridad, el conocimiento, la protección, el amor y el poder del Señor Jesucristo.
Y en la autoridad de Jesús, versos 22 y 23, dice, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Y como Mateo pone esta porción de la narrativa, da a entender que los discípulos no querían irse. La razón por la que pienso eso es por lo que está diciendo aquí. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y se fueran al otro lado. Da a entender eso, la narrativa no nos da tanto detalle, pero suena como que es así. Y después dice, mientras él despedía a la multitud. Entonces, él con autoridad envía a los discípulos al otro lado y con la misma autoridad envía a las multitudes. La razón por la que vemos la autoridad del Señor Jesús aquí es porque Él acaba de sanar, hicimos la cuenta la semana pasada, no sabemos, pero que por lo menos 7,000 personas recibieron sanidad de parte del Señor en ese grupo que estaba allí. Y por lo menos 20,000 personas comieron pan y comieron peces. Ellos tenían 3 peces y 2 panes y el Señor multiplicó eso. Entonces eso nos da a entender que esa multitud quería seguir con Jesús. La motivación de ellos, cuando miramos toda la historia en los evangelios, parece que era recibir el alimento, recibir los milagros, recibir las sanidades, buscar a Jesús por los beneficios que ellos podían recibir. Entonces esa multitud era difícil que se fueran a ir así de sencillo. Pero Jesús con autoridad les habla. Y cuando digo con autoridad, no es como que Jesús los regañó y les gritó para que se fueran, eso no es autoridad. Jesús simplemente habla y su voz es escuchada y lo que Él dice se hace y esa multitud se regresa. Eso está sucediendo al atardecer, lo vimos la semana pasada, que esto sucede al atardecer cuando los alimenta, todavía no está todo del todo oscura la noche. Y los discípulos igual, el Señor con esa autoridad los envía a donde Él quiere que ellos vayan. ¿Sí? Y esto no es humano. Es bien importante esta parte cuando estamos mirando la vida del Señor Jesucristo. No estoy diciendo que Jesús no es humano. Lo que estoy diciendo es que esta autoridad no es meramente algo humano. Es decir, una persona regularmente no tiene este tipo de autoridad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es 100% Dios, 100% hombre, 100% del tiempo. Y en acciones así estamos viendo la manifestación del poder del Señor Jesucristo. Lo acabamos de ver la semana pasada cuando leímos que alimentó 5,000 hombres sin contar a mujeres y los niños. Calculamos que podía ser cerca de 20,000. También cuando dice que trajeron a todos los enfermos. ¿Y a cuántos sanó? A todos. A todos. Y Jesucristo no estaba allí, sánalo Señor, o rogando. No, Él nomás sanaba a la gente ya. Es la autoridad y el poder de Él el que estamos viendo aquí con absoluta certeza. Hace lo que Él quiere, como Él quiere, en el tiempo que Él quiere, con las personas que Él ha escogido. Porque Él es Dios. Y esto ya está todo predeterminado. Entonces Jesucristo con esa autoridad hace estas dos cosas con plena certeza. Y en ambos casos Él es obedecido completamente. No hay ninguna oposición a lo que Él está haciendo allí. Y le dice a los discípulos que fueran delante de Él a la otra orilla. Ellos le obedecen. Y cuando miramos al final de la historia, como leímos, Jesús les dice, vayan adelante hasta la otra orilla. Ellos al final de la historia llegan a la otra orilla. Si nos vamos un poquito más adelante, dice el verso 34, terminada la travesía, bajaron a tierra en Genesaret. Entonces cuando le dice vaya al otro lado de la orilla, no solo le está hablando con la autoridad, pero la autoridad refleja que Él tiene un plan para ellos, para que ellos lleguen a otro lugar. Y ahorita vamos a ver la travesía, cómo sucedió. Entonces los discípulos, las multitudes, hicieron lo que Jesucristo designó para ellos que hicieran. Y esto muestra que Él tiene autoridad sobre toda persona y autoridad sobre toda situación. Él tiene dominio sobre el destino del hombre y en este grupo de personas se hace exactamente lo que Él designó que ellos hicieran, sin violar la voluntad de estas personas. Cada persona voluntariamente obedeció lo que Él le dijo que hiciera.
En el verso 23 dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Se me hace interesante, Jesucristo después de que sana a toda esta multitud, alimenta a toda esta multitud, quiere estar a solas con el Padre. Pero esto viene desde el verso 13, regresemos un poquito al verso 13, allí en el capítulo 14. En el verso 13, cuando dice al oír esto, se está refiriendo que Jesús escuchó o supo de la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo hermano del Señor Jesucristo y Juan el Bautista, él lo describe como el hombre más importante que ha existido en toda la humanidad. Y Juan el Bautista representa el reino de Dios porque es el primero que empieza a predicar, anunciando la venida del Mesías, preparando el camino para el Mesías. O sea que Juan el Bautista es una persona bien clave. La muerte de Juan el Bautista desencadena o muestra lo que viene para los que siguen al Señor en el contexto que estamos leyendo. Entonces Jesucristo oye eso, sabe que el tiempo se acerca, sabe que tiene que preparar a sus discípulos y dice el verso 13, al oír esto Jesús se retiró de allí en una barca solo a un lugar desierto. El libro de Marcos, cuando narra esto en paralelo, dice que se retiró con sus discípulos a un lugar desierto. Deducíamos que seguramente los está preparando, les está hablando de lo que viene y mirábamos la historia de todos los discípulos, como todos ellos murieron muertes violentas, a excepción del apóstol Juan, que murió exiliado en una isla. Entonces Jesucristo, su intención es retirarse para estar a solas. Cuando Jesucristo se retira para estar a solas, ¿con quién está Él cuando Él hace eso? Está con el Padre. Jesucristo está orando con Dios el Padre, está en la intimidad con el Padre. Entonces Él se retira y dice la narrativa en los versos anteriores que la multitud supo para dónde iba Él y se fueron caminando, le dieron toda la vuelta al lago, horas y horas y horas, y llegaron al otro lado donde Él estaba. Entonces, lo que Jesucristo empieza en el verso 13 no lo puede completar todavía, porque ahí están las multitudes, enfermos, con hambre, necesitados, y la agenda del Señor, Él la pone en prioridad de atender a las personas. Los atiende, los sana, los alimenta, los ministra, después los despide, y después cuando llegamos aquí al verso 23, dice que después de que despide a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Continúa con el propósito con el que Él fue, de estar a solas con el Padre, al otro lado de ese lago. Y es cuando va en oración. Y es bien importante aquí, el texto no me está diciendo que yo haga como Jesús está haciendo, específicamente como Él está haciendo. Pero el texto me está mostrando principios que yo necesito considerar que aplican a mi vida. Yo tengo una agenda, yo tengo que trabajar con una agenda, usted también tiene cosas que hacer, tiene lugares donde ir, tiene prioridades que cubrir. Pero la primera prioridad que yo veo aquí entre el verso 13 y el verso 22, el verso 23 tiene que ver con la oración. Estar a solas con Dios. Estar a solas con Dios. Y más adelante vamos a ver que Jesucristo pasó a solas con Dios más o menos unas 9 horas en oración. Más o menos. Ese fue el tiempo que Él quiso estar a solas con Dios. Ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo se refleja eso en mi vida? ¿Cómo se refleja eso en su vida? ¿Cómo es su vida de oración? ¿Qué tipo de prioridad tiene su tiempo a solas con Dios? ¿Qué tipo de prioridad ocupa que usted, aunque atiende necesidades durante todo el día, está sirviendo en su trabajo, está sirviendo a su esposa, sirve a sus hijos, sirve a la iglesia, sirve en las áreas que Dios le permite servir, pero usted sabe que necesita regresar a la fuente, que necesita regresar a estar en la intimidad con Dios el Padre? Esto es importantísimo, hermanos, que lo consideremos y revisemos nuestra vida. Usemos un estándar. Tomemos el estándar que la palabra deja ver aquí. Más adelante voy a mostrar por qué son 9 horas más o menos. ¿Cuánto es el tiempo de oración a solas con Dios? 9 horas. Ok, entonces usted toma ese estándar que es Jesucristo. ¿Cuánto tiempo ora usted a solas con Dios? Y ahí dice, ok, mi oración comparada con la oración del Señor está así. No le estoy diciendo vaya y ore 9 horas.
Lo que estoy diciendo es, mire el estándar que la palabra presenta, que es el Señor Jesucristo, y en base a eso usted se mide. ¿Por qué? Porque si no hace eso, usted va a empezar a medirse en relación con otros cristianos. Oh, yo oro más que ese. Oh, yo oro más que aquel. Y va a empezar a levantarse. No haga eso. Su estándar es Jesucristo. Entonces aquí nos muestra la prioridad del Señor Jesucristo para estar a solas con el Padre. Vamos al segundo punto, el conocimiento de Dios. Verso 24, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra. Aquí Mateo cambia de la solitud del Señor Jesucristo a lo que está sucediendo en medio del mar. El mar de Galilea se llama ese lago, no es un lago pequeño, es un lago grande. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesucristo aquí, si usted piensa, manifiesta su omnisciencia. Omnisciencia quiere decir conocimiento total o conocimiento infinito, un conocimiento que no tiene límites. Es decir, cuando hablamos de ese conocimiento de Dios, Él no necesita conocer nada. Él ya sabe todas las cosas. Él no necesita ser informado de nada. Él ya sabe. Él mismo afirma, yo soy el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Lo que está diciendo es que no cambio. ¿Por qué no cambia? Porque no necesita información, no necesita cambiar planes. Él está en pleno conocimiento de todas las cosas todo el tiempo. Entonces, aquí se ve la omnisciencia o el conocimiento infinito del Señor Jesucristo por esa razón. Piensen en esto. Ellos están en un lago. Ellos están en la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche es entre las 3 y las 6 de la mañana. Pero parece que estaba más cerca de las 6 de la mañana por lo que dice al final, cuando la multitud los ve, cuando llegan al otro lado. No hay GPS, ¿cierto? Ellos no tienen GPS. No tienen teléfonos, no tienen medios de comunicación, no hay luz porque es de noche. La visibilidad es imposible porque hay una tormenta. El viento está recio, las nubes están por todos lados, las olas están levantándose, la barca está siendo golpeada. No había manera, humanamente hablando, de que Jesús supiera dónde estaba esa barca. Era imposible a esa hora, bajo esas condiciones, encontrar esa barca. ¿Ok? Y dice que el Señor Jesucristo va caminando por el agua y llega exactamente donde ellos están. Y Él llega allí bajo las condiciones que sean, a la hora que sea, porque Él los mandó que iban a llegar al otro lado, pero en esta parte, cuando están en medio del lago, en medio de la tormenta, cuando digo lago, tengo que acordarme de decir el mar de Galilea por el tamaño de ese lago, es como un mar. ¿Ok? Entonces, dice que el viento los tiene como en la mitad. Cuando usted estudia, dice que están como a la misma distancia de lado y lado. No hay manera para ellos de salir de allí. El viento los tiene detenidos a ellos allí. Están siendo azotados por el viento. No es una condición normal. Pasa normalmente en ese lugar. Esas tormentas pasan. Así que Jesús sabe exactamente dónde está. Está mostrando de nuevo su deidad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice la palabra que Él se despojó a sí mismo, tomó la forma de hombre y se humilló haciéndose hombre, y siendo hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo se despojó, es decir, no dejó de ser Dios, sino que no se veía como Dios, sino que se veía ahora como hombre. Nació de María cuando ella era virgen, vivió como un hombre, hablaba como un hombre, sentía como un hombre. Pero era igualmente Dios, 100% hombre, 100% Dios. Esto es importante en lo que el texto está presentando. Mateo mantiene su enfoque de probar que Jesucristo es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Va donde ellos, los encuentra, no hay linterna, no hay luces en la noche, no hay manera de escucharlos porque la tormenta no deja. Desde la orilla no se puede ver nada porque la tormenta está cubriendo todo. Y llega exactamente donde están ellos, caminando sobre la tormenta, caminando sobre el agua. Y en realidad, ellos, en el lugar donde están, parados allí por la tormenta, es exactamente donde Jesús quería que ellos estuvieran, exactamente bajo las condiciones que Jesús quería que ellos estuvieran, exactamente a la hora que Jesucristo quería que ellos estuvieran allí en ese momento.
Pensemos un poquito en los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Cómo se sentían ellos en medio de la tormenta? ¿Qué pensaban ellos cuando estaban allí en ese lugar, solos, en la noche, sin esperanza prácticamente, frente a la muerte? Prácticamente por lo que describe la fuerza de los vientos, era algo grave lo que ellos están confrontando. ¿Cómo es que Jesús los manda para allá? Si Él les dice que van a llegar al otro lado. Ese era el propósito del Señor. Y Él sabía cada centímetro, cada milímetro de esa trayectoria, cómo iba a ser y qué iba a pasar. Todo lo que podían hacer ellos era remar. No tenían motores. Las velas no las podían usar porque el viento era contrario. Y yo me imagino a estos hombres, cuando Jesucristo llega allí, Jesucristo llega más o menos de 8 a 9 horas después de que los ha mandado para allá. O sea, ellos no están allí un ratito y están, ay, ¿qué va a pasar? Ellos llevan horas peleando con las olas, con el viento, tratando de salir de allí sin poder avanzar. Usando los remos nada más, pero de nada les servía contra la tormenta. Y yo creo que ellos podían preguntarse mientras estaban allí, ¿por qué no está Jesús con nosotros? ¿Por qué nos mandó solos a perecer aquí? Imagínense el tipo de pensamientos. ¿Por qué tenemos que estar en medio de esta tormenta, sufriendo esto ahora? Pero Jesús hace algo que Él hizo muy parecido, como dice el libro de Juan, con su amigo Lázaro. Vinieron y le dijeron, tu amigo Lázaro está gravemente enfermo. Ven a verlo para que lo sanara. Y Jesucristo no va, sino que Él decide esperar. Mientras Lázaro, la tormenta para Lázaro se hace peor al punto que Lázaro muere. Y Jesucristo cuando viene en el peor momento. 4 días de muerto, ya el cuerpo se estaba descomponiendo. Para presentarse allí y solucionar la situación de Lázaro, sacarlo de entre los muertos. Con los discípulos, ellos están en lo peor de la tormenta, en la hora más oscura de la noche, sin ninguna esperanza, sin ninguna manera de salir de allí. Jesucristo no tiene ningún medio físico para llegar donde ellos están. No hay ninguna barca donde Él está. Y si hubiera, no hubiera podido llegar hasta donde ellos están. Entonces Jesucristo camina sobre la tormenta, sobre el agua, para llegar a ellos exactamente en el momento que Él había designado que iba a llegar. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Manifiesta así su poder y su dominio sobre la creación. Toda la naturaleza está bajo sus pies. Él sostiene todas las cosas con su palabra de poder y autoridad. Él es el creador. Y usa su poder para caminar sobre el agua y acercarse a sus discípulos. No hay manera de que algo impida que el Señor Jesucristo llegue allí en medio de la tormenta. Así como propuso con autoridad enviarlos en la barca para que llegaran al otro lado, con su poder Él llega a donde ellos están. Yo le hago la pregunta a usted tratando de encontrar la aplicación. ¿Cuál es la tormenta que usted está pasando ahora en su vida? ¿Qué es lo que está sucediendo con usted? O con su hijo, o con su hija, o en su matrimonio, o en su trabajo, o con su salud. ¿Cuál tormenta está cubriéndole tanto ahora que usted está cansado de remar, está cansado de tratar de salir de allí y no puede salir de allí? No importa la tormenta. Lo que importa por encima de la tormenta es que no hay nada que impida que Jesucristo se manifieste en su vida, sin importar la tormenta que usted está teniendo hoy, en este tiempo, en su vida. Y acuérdese, Jesucristo con autoridad envió a los discípulos que atravesaran ese lago y llegaran al otro lado. Él los está mandando a la tormenta, porque es necesario que la fe de ellos sea aprobada. Es necesario que se manifieste lo que verdaderamente hay en el corazón de ellos, pero lo que nos deja ver este texto es que Jesús no los deja solos. Parece que están a la deriva, pero Jesucristo sabe exactamente la fuerza del viento, sabe exactamente la altura de las olas, sabe exactamente cuánto esa barca va a resistir sin hundirse y cuánto tiempo van a estar ellos allí. Y en medio de la noche llega caminando sobre el agua y llega hasta allá. Humanamente es imposible. Usted puede decir, humanamente es imposible cambiar mi situación, esto así es y así se queda. Déjeme decirle, no.
El que está en control es el Señor Jesucristo. El que es dueño de todas las circunstancias, cada minuto, cada segundo, es el Señor Jesucristo. Solamente Él le puede ayudar. Mire, vamos al Salmo 139, versos 8 al 10. El rey David, cuando escribió este salmo, está afirmando aquí que no hay ningún lugar en toda la creación donde él pueda ir, donde el Señor Jesucristo no lo encuentre. Bueno, donde Dios no lo encuentre. Salmo 139, versos 8 al 10. Este salmo habla de que Dios conoce cada una de las partes de su cuerpo. Dios le formó en el vientre de su mamá. Dios conocía sus días, todos, su sentarse, su levantarse. Versos 8 al 10. Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Hay algún lugar donde usted pueda ir, donde Dios no está? ¿Hay alguna situación por la que usted pueda estar pasando, donde Cristo no pueda llegar allí? Era imposible, humanamente imposible. Jesús no podía llegar donde ellos estaban. No se podía. Pero Jesús no es un simple humano. Él es Dios. Y está mostrando su poder aquí, al acercarse a sus discípulos, y está mostrando mucho más que ellos. La tormenta es el medio que Él quería usar para prepararlos a ellos para lo que venía. Él va caminando arriba del agua, está montado arriba de la tormenta. Imposible, pero allí está Él. Él es Dios. Él es Dios. En el agua no hay caminos marcados. Cuando hay olas, no hay manera de tener signs en el camino. Él no podía ver dónde estaban, no podía saber dónde ellos estaban humanamente, ni podía llegar allí. Pero Él no es una simple persona, Él es Dios. Y llega exactamente donde ellos están. Miremos ahora Mateo 6. Esto nos puede ayudar todavía más en la aplicación. Mateo 6, versos 25 al 27. Ahí cerca del texto que estamos estudiando, el Señor en este capítulo habla de la preocupación. ¿Alguien aquí se preocupa alguna vez? Mateo 6, 25 al 27. Todos tenemos situaciones que nos preocupan. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Está diciendo, no puedes cambiar nada. Tú no tienes el control. Nunca has tenido el control y nunca tendrás el control. Y Jesucristo le está enseñando a los discípulos, ustedes no tienen ningún control. Para ustedes es imposible ser rescatados de la situación donde están. Pero yo les voy a mostrar que yo soy Dios y yo puedo hacer eso lo que Jesucristo hace al llegar ahí con ellos. Y esto que acabo de leer en Mateo 6, Jesucristo ya se los enseñó a ellos. Se los está mostrando. Es verdad lo que les dije. Yo les digo a ustedes ahora, iglesia, lo que el Señor dice es verdad. Y cuando llegamos a un capítulo como el 14 y vemos los milagros que el Señor hace y nos conectamos con lo que Él enseñó en el 5, el 6 y el 7, que ya lo estudiamos, el Sermón del Monte, podemos creerle más al Señor porque es verdad. Él no solo tiene la autoridad, Él tiene el poder, tiene el dominio. Él hizo la creación, pero no la soltó poniéndole un reloj para que un día se acabe. Él la sostiene. Él sostiene todo. Él tiene que ver con cada segundo de su vida. Detrás de todo lo que sucede en su vida hay una causa. Esa es Dios. Dios es el que está detrás de todo. La tormenta la podemos ver como, pero no es justo. Hemos sido fieles andando con el Señor. Lo acompañamos a donde Él va. Hacemos lo que Él nos dice. Y ahora mira, estamos para perecer. Tal vez en su vida se ve así algunas cosas. No es justo. No es justo lo que está sucediendo. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Dios tiene un plan. Lo que Mateo nos deja ver aquí en el capítulo 14, es que Él tiene el dominio, Él tiene el control. Y usted puede confiar en Él. Y eso lo debe llevar paso a paso, como vamos a ver aquí al final, que queremos poner un énfasis marcado allí.
Miremos otro texto, Mateo 10, 29 al 30. Mateo 10, 29 al 30. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Incluyamos el 31, así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Dios sabe cuántos cabellos hay en su cabeza. En las cabezas es más fácil de saber cuántos, ¿no? Pero Dios no necesita contar. Él sabe. Él es Dios. Él sabe cada detalle. Cuando usa esos términos, Mateo, si usted presta atención, Mateo, si usted se arranca un cabello y lo pone allí en la sala de su casa, cuando usted regrese, usted no lo va a ver. Es difícil que lo pueda ver, a menos que sea un cabello muy largo y de mucho color que se note. Pero normalmente usted no va a saber ese cabello. Bueno, los hombres, nosotros tenemos cabello corto, no vamos a ver dónde está. El punto es este. Mateo está usando ilustraciones de cosas minúsculas, cosas pequeñas. Yo no pienso cuántos cabellos tengo en mi cabeza. Yo no me levanto contando, se me cayeron 4 ayer, ¿qué voy a hacer ahora? No. Nunca hago eso. No es normal. Pero Dios sabe exactamente cuántos hay allí. ¿Qué muestra eso? Yo le intereso a Dios. Yo le importo a Dios. Él me ama. Igual usted. Cuando los discípulos están pasando por la tormenta, ¿usted cree que el Señor dejó de interesarse por ellos? Cuando Él estaba orando en la montaña antes de ir al lago de nuevo, ¿por quién cree que estaba orando? Seguramente que por ellos. Y por la multitud de los 20,000 que fueron muchos sanados y todos alimentados por la salvación de ellos, por la predicación del reino, por la preparación de sus discípulos. Y qué interesante, de todo lo que el Señor hace, los discípulos son testigos de las sanidades que Él hace. Son testigos de la multiplicación del pan. Y solamente ellos son testigos de Jesucristo caminando sobre las aguas. Eso nos muestra otra cosa. Los milagros son para los que creen, para afirmar la fe de ellos. No son para los incrédulos, porque los incrédulos, no importa lo que el Señor haga, no creen. Pero para el que cree, Dios afirma su fe, si eso es lo que Él escoge hacer. Y Él escoge a los discípulos para enseñarles a ellos, exclusivamente a ellos, porque ellos son los que lo aman a Él, los que lo obedecen a Él, a quienes ellos está preparando. ¿Está usted en esa lista? ¿Es usted un discípulo del Señor Jesucristo? ¿Tiene usted ese cuidado de Dios? Y si no está, Él le llama. Él le llama. Ahorita vamos a ver el llamado, aquí está. Tercero, vamos a ver la protección de Jesús, versos 26 y 27, Mateo 14. Siempre vamos a regresar allí. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Yo no me puedo imaginar a estos hombres fuertes. ¿Cómo se dice barnizado? Estoy tratando de encontrar un término mexicano. Cuando la piel está quemada por el sol. ¿Barnizados? Bronceados. Pero también he escuchado otro parecido. Bueno, bronceados, pero la piel quemada. Pero la piel quemada no de un bronceo de los que somos de la ciudad y vamos a la playa y quedamos todos rojos, no, sino de alguien que vive en ese ambiente. Es una piel áspera, manos fuertes. Hombres que son pescadores, la mayoría de ellos son pescadores. Hombres ásperos porque les ha tocado duro en la vida. Pero dice aquí que cuando ven al Señor Jesucristo caminando sobre el mar, se turbaron, gritan, es un fantasma y empiezan a gritar. Y yo pongo en mi mente, ¿cómo están los discípulos? ¿Qué es lo que están gritando? ¿Qué están haciendo allí? Como, ¿nos vamos a morir? O quién sabe qué están diciendo. Pero qué interesante que están peleando con la tormenta. Están tratando con los remos de moverse de allí. Saben las olas cómo vienen, que los puede voltear en cualquier momento, pero lo que los aterroriza es ver al Señor Jesucristo en un ser y en una manera que ellos no esperaban, en un momento que ellos no esperaban. Yo no creo que ellos están en ese momento sentados esperando, ¿será que va a venir Jesús? ¿A qué hora llegará? ¿No nos dijo a qué hora va a llegar? Ellos están confrontando una situación horrible. Y allí está el Señor.
Usted puede estar teniendo terror en su vida por alguna situación que está pasando. Algo que usted no sabe cómo se va a desenvolver finalmente esto. Usted puede estar pensando que es tanto el tiempo que lleva allí atorado y esto no va a cambiar y tal vez ha venido temor a su vida. El Señor va a llegar y le va a ayudar, como llega aquí. Pero no rechace al Señor. No se sorprenda, espérelo. Espere que Él va a llegar. Él va a llegar y le va a hablar como le habló a los discípulos. Dice, Jesucristo les habló, tened ánimo, soy yo, no temáis. No temáis. El Señor los fortalece, los anima y les muestra, yo estoy en absoluto control. ¿Cómo es que en medio de la tormenta puede Jesús decir no temáis? ¿Cómo es que en medio del viento, yo no sé si eso es un huracán, no sé si es un torbellino, no sé qué es, porque la Biblia no usa esos términos que usamos ahora, pero es algo grave lo que está sucediendo, está en pleno control. El Señor está en pleno control. Y era necesario que la fe de ellos creciera, pero fueron débiles, eran frágiles. Tenían la necesidad de ser afirmados por el Señor. El creyente es llamado a ser fiel, a creer, a confiar, a fortalecerse en el Señor, pero igual experimenta las cosas que humanamente experimentamos. El enojo, la tristeza, frustración, que es otro término para enojo, el desánimo. Yo recuerdo el viernes cuando llegamos con Mario a la conferencia, le dije, Mario, me siento bien desanimado. Le dije, estoy cansado de estudiar y estudiar y estudiar y no para y tengo que ir aquí, tengo que aprender esto y no para, como que mi vida no para. Me sentía en lo humano, necesitaba a alguien con quien decirle, así me siento. Pero salimos después de la conferencia y dije, yes, qué bueno que vine, qué bueno que estoy aprendiendo, qué bueno que estoy siendo ministrado, yo necesito escuchar esto. En nuestra humanidad confrontamos muchas emociones, muchas necesidades. Y el Señor dice, ten ánimo, yo aquí estoy, no temas. Tú no estás solo. Si tú estás en Cristo, nunca estás solo. En Apocalipsis 1:17 hay una descripción, voy a ir rápidamente allí, donde el apóstol Juan tiene una visión del Señor y empieza a describir la grandeza, la magnificencia del Señor Jesucristo, como el alfa, el omega, el todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Y después de que describe los ojos del Señor, la cara del Señor, el cuerpo del Señor, sus pies, todo su poderío, su justicia, su santidad, es maravilloso los términos que él está usando aquí, pero llega al verso 17 y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto. Nadie que vea al Señor Jesucristo puede estar en pie. Nadie que es tocado por el Señor Jesucristo en su vida puede continuar siendo la misma persona. Hay una transformación drástica. Cae a sus pies. Y parece que Juan está lleno de temor cuando cae a sus pies. Y dice, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Las mismas palabras, bueno, no exactamente, pero el mismo propósito, no temas. El Señor Jesucristo dijo estas palabras, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. En Cristo hay paz en medio de la tormenta. En Cristo hay seguridad y Él quiere afirmar esto en sus discípulos, en los que Él está preparando. No teman. El Señor nunca deja a sus discípulos a solas. Aunque parezca que no está, Él sabe exactamente cómo usted se siente y le fortalece, le anima, le ministra, le da paz. Tome ánimo, usted no puede estar en un lugar donde el Señor no lo pueda encontrar. Es más, Él no necesita encontrarle a usted, Él está. Todo está en su presencia de una forma instantánea. Nunca clamamos aquí por la presencia del Señor porque es tonto. Y perdone que use el término. Dios está aquí, nosotros somos los que reconocemos su presencia y le decimos, Señor, heme aquí estoy. Yo me presento o reconozco tu presencia. Dios no necesita ir, Él es.
Dios quiere que usted conozca esto, que usted sepa eso, que usted esté confiado en Él. Todo está en la presencia del Señor instantáneamente. Dios no está en un árbol, Dios no está en una montaña, eso es una herejía. Dios es, todo le pertenece a Él y todos y todas las cosas instantáneamente están en su presencia. Tiene conocimiento total de todos. Puede oír a todos, conocer a todos, ayudar a todos, como Él disponga. El ejemplo de los discípulos nos deja ver que no es en el lugar de comodidad donde usted se siente normalmente que está en control, sino en el lugar de la incomodidad donde usted va a entender mayormente la presencia del Señor. Estaba leyendo algo en un libro ayer y dice, los mejores papás son los que están desesperados, son los que están en la tormenta. Son los que hacen medidas más drásticas, son los que prestan más atención, son los que oran más, los que lloran más, los que claman más delante del Señor, los que están más dispuestos a obedecer. Igual sucede con cualquier consejería, hermanos. A menos que la persona esté quebrada, esa persona no clama a Dios y no cambia. Ellos están quebrados allí, están necesitados intensamente de la presencia del Señor en sus vidas o de su ayuda o de su provisión. Y el Señor allí está con ellos, no los deja solos. Ellos no iban a salir con vida de ese lugar por sí mismos. Jesús los iba a llevar al otro lado, como les dijo desde el principio, vayan al otro lado. Es interesante que los discípulos iban en una barca en otro capítulo anterior en Mateo, no tomé nota de ese, creo que fue antes del 10. Y Jesucristo calma la tormenta. Jesucristo está dormido en la barca. Ellos no saben qué hacer, lo despiertan y le dicen, Señor, mira que perecemos. Él se levanta, calma el viento, calma la tormenta y todo está, inmediatamente está calmado. Y cuando están aquí en la barca, la narrativa no dice nada. Pero yo pienso, ¿qué pensaron los discípulos? ¿Se acordarían de lo que Él hizo? ¿Su confianza estaría en Él o estaban dudando? ¿Qué pasaría? Yo creo que Pedro nos deja saber un poco lo que está pasando en el corazón de ellos. La pregunta para ustedes, ¿se acuerda lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Se acuerda los milagros? La provisión de Dios que usted sabe, solo Dios pudo haber hecho esto. No lo olvide. No olvide nunca ninguno de sus beneficios para que usted pueda mantener su corazón donde necesita estar. El Señor va a apretar, le va a apretar las tuercas y los tornillos y le va a doler. Pero Él jamás lo va a apachurrar, jamás lo va a destruir. Él siempre lo va a cuidar y le va a ayudar para que en medio de eso usted pueda crecer en su fe y ser afirmado y recibir el cuidado que Él le ofrece. Cuarto, miremos el amor de Jesús. Verso 28 al 31, respondiendo Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro hace esa petición, Jesús primero están gritando, pensando que es un fantasma, les dice, cálmense, soy yo, no teman. Inmediatamente Pedro responde. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la vida de Pedro? Rápido para contestar, rápido para hablar. El primero en ponerse, yo lo hago. Dice, Señor, si eres tú. Yo cuando estaba leyendo eso, hablábamos con Mario ayer, parece como que Pedro está desafiando a ver si es el Señor Jesucristo para que Él pruebe que Él es. Pero Jesucristo viene caminando sobre el agua. Jesucristo ya calmó la tormenta. Jesucristo ya sanó a como 7,000 personas, alimentó como unos 20,000. Y Pedro está diciendo, si eres tú, ese es Pedro. No sabemos qué pasó en el corazón de él, pero ese es Pedro y se atreve a preguntarle al Señor. Parece que Pedro piensa de pronto que es más seguro, y aquí le damos el beneficio de la duda a Pedro, es más seguro estar allá donde está Jesús que estar en esa barca. Porque cuando Jesucristo viene caminando por las aguas, la tormenta está igual. Pero Él no es movido para ningún lado ni para otro por el viento ni por las aguas. Él está en absoluto control. Y Pedro quiere eso.
Pero dice, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Y es, en inglés se dice mind blogging, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es bien, lo pone a usted a pensar, ¿cómo es posible lo que está diciendo Mateo aquí? En el verso 29, Jesús le dice, ven, Jesús lo llama. Dice, descendiendo Pedro de la barca. Piensa en esto, usted va a su carro, llega a su casa, estaciona el automóvil y usted desciende de su carro, ¿cierto? ¿Qué significa que descendió de su carro? Usted se bajó, puso los pies y siguió caminando. En una barca que está en medio de un mar, donde hay una tormenta, donde los vientos están golpeando, donde el agua está golpeando esa barca, ¿qué significa esto de que Pedro descendió de la barca? ¿Quién piensa así? Es la única parte donde usted encuentra un escrito que diga esto, que Pedro descendió de la barca. Descender de la barca quiere decir como si la barca estuviera en el parking lot y se baja y empieza a caminar. Eso es descender de la barca. Porque si usted está en una barca y se va a salir de la barca, usted no desciende de la barca, usted se tira al agua. ¿Sí ve la diferencia? Pero Mateo mantiene la línea del milagro que Jesucristo está haciendo aquí. Dice que Pedro descendió de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Yo no me puedo imaginar eso. ¿Cómo es bajarse de una barca en medio de una tormenta con tanto viento y empezar a poner el pie sin pensar que se va a hundir? Y empieza a caminar. Jesucristo lo llama y permite que él experimente una prueba, que tenga una prueba del reino de los cielos. Dice, ven, Dios quiere que usted sea partícipe de su reino, de sus propósitos. Dios quiere que usted participe de esa seguridad, de esa confianza, de esa paz. Dios quiere que usted experimente cosas que para usted ahora se ven imposibles, pero Él quiere hacer en su vida. Dios quiere obrar, Él le llama, ven. No endurezca su corazón si el Señor le llama y Pedro empieza a caminar. Pero su fe solamente le alcanza para empezar a caminar por el agua, pero no para llegar hasta donde Jesús está. Porque dice que se llenó de terror cuando vio la fuerza del viento. Verso 30, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Pero mantiene su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y el Señor lo alcanza. Inmediatamente el Señor le responde. Dios nunca rechaza la oración de alguien que está dependiendo completamente de Él. No lo va a hacer. El Señor es fiel, es poderoso, sabe todas las cosas, tiene la autoridad, tiene el dominio sobre toda la creación. Él nos llama, pero depende de nosotros hasta dónde mantenemos la mirada en el caminar hacia Él. Caminar con el Señor. ¿Cuánto le creemos al Señor lo que Él dice? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Jesucristo le dijo a Pedro, ven, camina sobre el agua. ¿Quién puede caminar sobre el agua aquí? ¿A quién conoce usted que camine sobre el agua? El Señor quiere hacer lo que Él ha dicho que Él quiere hacer. Y el Señor quiere lograr lo que Él nos ha dicho que hagamos cuando Él nos ha llamado a servirle a Él. Las limitaciones o la razón de no crecer o no de funcionar en el reino de Dios tiene que ver con usted, pero nunca con el Señor. Nunca es el Señor. Usted llega hasta donde usted quiere con el Señor. No estoy hablando de su salvación, porque una vez que Dios le da la salvación es de Dios, no del hombre. Y Dios es el que sostiene esa salvación hasta el final. Aquí nos lo deja ver también el texto. Ilustra cómo le dice, vayan al otro lado, ellos llegan al otro lado. Están en un punto que casi mueren, pero no mueren. El Señor los lleva hasta el otro lado. Pero lo que es el caminar en santidad con Dios, en lo que es ser productivo, en servir, en fluir con los dones, eso depende de usted. Si usted ha escuchado el llamado de Dios o si usted lo está rechazando. Esa es su decisión. Y si no escucha el llamado de Dios, el creyente se hace un inútil en el reino. No deja de ser salvo, pero se hace un inútil. Porque empieza a dudar y todo lo que empieza a mirar son las circunstancias a su alrededor y las mira como razón suficiente para no hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Usted tiene que tener la mirada en el Señor, depender de Él, poner su fe en Él. Pedro comienza a hundir, ve que se puede ahogar, está en medio de la tormenta, las olas son altas, la fuerza del viento arremete. Y clama al Señor. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y uno dice, estos discípulos,
¿Qué no vieron que calmó la tormenta en otro capítulo? ¿Qué no vieron los miles que fueron sanados? ¿Qué no vieron los muertos que ha resucitado? Y podemos tomar la posición del hipócrita. Estos discípulos, esos son ellos. Yo no, yo sí creo en el Señor. ¿Cómo voy a dudar en el Señor? Pero ¿cuántas veces dudamos del Señor? ¿Cuántas veces no hacemos lo que Él nos está pidiendo que hagamos? Pero igual, en medio de la falla que tenemos, clamamos al Señor e inmediatamente Él nos rescata. Nos va a reprender, pero nos va a ayudar a caminar mejor, como lo muestra aquí. Jesús no lo suelta. Sigue trabajando en la fe de Él. Mire Hebreos 12, 1 y 2. Ya casi vamos a terminar. Hebreos 12, 1 y 2. ¿Cómo es esto de caminar hacia Jesús? Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos. Dejemos a un lado. ¿Qué es lo que nos impide correr la carrera? El pecado. Es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. ¿Qué le impidió a Pedro llegar caminando todo el trayecto hacia Jesús? Su pecado. ¿Cuál pecado? Puso la mirada no en Jesús, sino en las circunstancias que estaban a su alrededor. Temió por su vida, su centro fue Él, no fue Jesús. Y no pudo llegar por sí mismo donde el Señor estaba. Y el verso 2 dice aquí en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Es Jesús el que completó la fe. Es Jesús en que tenemos que poner toda la confianza. ¿Y cómo mostramos esa confianza? Jesucristo le dijo a Pedro, ven. Y Pedro paró de ir y empezó a mirar alrededor. Está hablando de obediencia. Pedro paró de obedecer. No tener fe es desobedecer al Señor. Entonces hay que revisar eso en nuestras vidas. Quinto, el poder de Jesús. Versos 32 y 33 de Mateo 14. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Llegan a la barca. En el 34 voy a hacer una nota aquí para confirmar lo que estoy diciendo de 8 o 9 horas. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret, y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca. Dice que llegan, desembarcan y los hombres lo ven. Es decir, que ya están levantados. No es de noche, es de mañana. Más o menos 6 de la mañana, cuando está saliendo el sol. Lo reconocen, inmediatamente le dicen a todo el mundo que vea. Entonces eso nos ayuda a ver que ellos duraron en la barca de 8 a 9 horas. Duró esa trayectoria. Cuando Jesucristo se sube a la barca, inmediatamente todo queda calmado. Ya no hay tormenta. No hay nada de tormenta. De la serie de milagros que estamos viendo que el Señor está haciendo, Mateo está escalando en la descripción de milagros, uno tras otro, mostrando que Él es Dios. Pero cuando Él se sube con Pedro a la barca y se calma inmediatamente toda la tormenta, ese es el milagro mayor, el que culmina allí, lo que Jesucristo está haciendo, lo que le está queriendo enseñar a ellos. Y esto lleva a la respuesta. Este es el centro del mensaje. ¿Será, pastor, por qué no lo puso al principio y lo habló todo el tiempo? No, es que necesitamos todo eso para llegar aquí. Y esto es lo que debe suceder con el que cree en el Señor Jesucristo. Dice que todos los 12 discípulos que estaban en la barca, al unísono o en unidad, se postraron, adoraron al Señor Jesucristo y dijeron, en verdad eres hijo de Dios. Están adorando al Señor. Aquí la historia llega a su clímax, a su epítome, a la cumbre, a lo máximo. Es el broche de oro en esta narrativa, en esta porción de lo que está diciendo Mateo. Y la tormenta sirvió su propósito. El mar, el viento. Pero cuando todo cesa, se manifiesta el fruto de los discípulos adorando al Señor Jesucristo. El corazón de ellos se humilló, sus ojos fueron abiertos e inmediatamente reconocieron, la primera vez que ellos reconocen en unidad esto. Entonces nos deja ver la Escritura que el propósito de estos milagros fue fortalecer la fe de ellos, que ellos creyeran en el Señor.
Jesucristo no rechaza la adoración que ellos les dan. Él es hombre, pero es Dios también. Nunca rechaza la adoración que le dan, cuando la adoración es correcta, porque Él es Dios. Se está afirmando una vez más, Él es Dios. Y Mateo, al describir esto, está afirmando una vez más, Él es el Mesías. La fe es fortalecida y el resultado de una fe fortalecida es adorar a Dios, humillarse delante de Él. No es, yo declaro lo que quiera y va a pasar. Eso no es fe, eso es terquedad. Eso es egoísmo. El resultado de la fe fortalecida es humillarse a los pies del Señor Jesucristo y declarar quién es Él, como Él es, como la Escritura dice que Él es. Eso es fe. Jesús preparó la prueba solo para los 12 y llevó a cabo su propósito, manifestar su gloria delante de ellos al enviarlos en la barca hablándoles con autoridad, a caminar sobre el agua en medio de la tormenta y a llegar donde ellos estaban, a darles paz cuando oyeron su voz, al mostrar amor por Pedro, aun cuando dudó, rescatándolo y al manifestar su maravilloso poder, al calmar instantáneamente la tormenta al subir a la barca. Cada detalle que hemos visto es verdad. Esto sucedió tal y como Mateo lo escribió al pie de la letra. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos ante esto? Adorar al Señor. Mi pregunta para usted, ¿cuál es su respuesta ante lo que usted está escuchando? Lo que dice la palabra de Dios. Él es el Todopoderoso, es el Creador. Él está sustentando a usted y todo el universo con su palabra de poder. Él es el Hijo de Dios. Él es digno de ser adorado. Y quiero cerrar con este texto, Filipenses 2, del 9 al 11. Filipenses 2, del 9 al 11 dice, empezando en el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó, está hablando del Hijo, hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de Jesús. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es digno de ser adorado, porque eso glorifica a Dios el Padre. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo. Él es digno de ser adorado. ¿Qué más necesitamos para creer? Yo creo que no necesitamos nada más. Tenemos suficiente evidencia aquí para creer y responder adorándolo a Él. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos así este mensaje? Pedro deja ver que en los discípulos había duda. Y Jesucristo usa el evento de que se está hundiendo para afirmarlos a ellos y para mostrarles que a pesar de su duda, su amor por ellos nunca cambió. Su presencia para ayudarles nunca cambió. Eso no fue cambiado. Jesucristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Padre, te damos gracias por lo que tú inspiraste a Mateo a escribir en esta porción. Creemos que es verdad lo que hemos escuchado hoy. Creemos que estas escrituras hablan de hechos históricos que sucedieron así, como Él, que fue un testigo ocular, estuvo allí, presenciando lo que tú hiciste, viendo lo que tú habías hecho con las multitudes, sanándolos, alimentándolos, estando en medio de la tormenta y después viendo a Jesús caminar hacia ti, hacia los demás discípulos. Mateo deja ver eso. Y damos gracias, Señor, que ahora tenemos conocimiento nosotros de esta verdad. Y oramos, Señor. Cada quien seguramente experimentamos tormentas diferentes en nuestras vidas. Tú nos has enviado a pasar al otro lado, pero es necesario estar en medio de la tormenta muchas veces. Y en medio de eso, tú quieres que así como le enseñaste a los discípulos, nuestra confianza, nuestra mirada esté en ti, esperando en ti. La tormenta te pertenece a ti, Señor, y te obedece a ti. Tú la calmaste instantáneamente. Se sometió a tu autoridad y a tu poder. Igual en nuestras vidas, Señor. Y voluntariamente queremos someternos a ti.
postrarnos ante ti, adorarte, declararte como Señor y Rey de nuestras vidas, como el Hijo de Dios. Oro, Padre Santo, por las personas que están aquí, los que están escuchando el mensaje o viéndolo, que no están en Cristo, que su confianza no está en ti. Están por las tormentas de la vida, pero sin esperanza, sin Dios, sin futuro. Que se puedan arrepentir de sus pecados y clamar a ti. Clamar a ti como el Señor y el Salvador, como el que les puede rescatar y llenar de paz, dar propósito en sus vidas y garantizarles vida eterna, porque tú moriste en la cruz y resucitaste de los muertos. Tú venciste el último enemigo, Señor, y no hay nada que impida que tú estés presente y que tú estés obrando. Lo creemos, Señor, y oramos que nuestra respuesta sea una en fe hacia ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.